Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver la unidad número 2, sesión número 4. El tema, el párrafo. Etimológicamente, la palabra párrafo se deriva del latín paragrapus, la cual representa un conjunto de oraciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el párrafo son conjuntos de oraciones. El párrafo es la mínima unidad de una redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Un párrafo generalmente tiene diversas oraciones. Un párrafo tiene variedad de oraciones y que dentro de estas contienen las mismas palabras claves o una idea clave que controla toda una información. El párrafo, entonces, es el fragmento de un texto y que está formado por un conjunto de oraciones principales, secundarias, mayormente conocidas como subordinadas y que se relacionan lógicamente unas con otras. Los párrafos de un escrito se organizan entre sí de una manera secuencial, de una manera lógica, que tengan coherencias dentro del texto. En cuanto al contenido, cada párrafo expresa su idea principal, sustentada generalmente por ideas secundarias, argumentativas también. Dentro del contexto, vemos que nos ayuda a identificar, a relacionar las ideas para mejorar la comprensión de lo que es la lectura. Las características que tiene un párrafo, que está compuesta, como les dije, de una serie de elementos, de reglas gramaticales, y está compuesta de una serie de oraciones que se entrelazan unas con otras. Iniciar siempre con un pequeño espacio en blanco, denominado sangría. Cuando nosotros escribimos los párrafos, debemos de respetar las reglas, y una de las reglas es que debemos de dejar 5 espacios para de ahí iniciar el párrafo. Esto se le llama sangría y que está dentro de las normas APA. Al iniciar a escribir un párrafo, debemos de iniciar escribiendo con mayúscula la primera letra de la palabra. Estas están formadas, los párrafos están formados por varias oraciones y se emplea los puntos seguidos o puntos apartes para cerrar una idea con otra. Otra característica que tenemos del párrafo es que todos los párrafos contienen oraciones principales y también contienen oraciones secundarias. Las oraciones secundarias son las que promueven o las que ayudan a tener un contexto de una oración principal. Los diferentes tipos de párrafos que tenemos. Los párrafos narrativos, que consisten en una narración, en una exposición de hechos de forma netamente cronológica. Los párrafos narrativos son, por ejemplo, cuando nosotros realizamos novelas, crónicas, cuentos, porque nos narran hechos, nos narran sucesos. Los párrafos argumentativos, como su palabra lo dice, son los que nos ayudan con los argumentos, que nos intentan convencer con argumentos, con hechos al lector, debido a los acontecimientos que están pasando dentro de lo que es la redacción. Los párrafos conceptuales, que son aquellos cuyo propósito es articular el concepto específico. Los de diálogos, que vienen a ser cuando encontramos varios personajes y estos párrafos de diálogo siempre están especificados por un guión. Los párrafos de enumeración, que son establecidos como su nombre lo dice, por sucesos, ideas, conceptos y que están con
enumerados o también están jerarquizados de acuerdo a la importancia. Vamos a explicar un poco más profundo los diferentes tipos de párrafos. Veamos que la estructura y las clases de párrafo. Como les decía, el párrafo es la unidad de un discurso escrito conformado por un conjunto de frases o oraciones sobre un mismo tema. La idea principal, que es la forma más fácil para identificar esta idea principal, es que nosotros aislemos oraciones y verificar cuál es la idea secundaria y las ideas principales. Por ejemplo, ellos nos comunican la información de todo lo que dice el párrafo completo. La idea principal siempre nos va a comunicar información de todo, el contexto en sí. Según la estructura lógica, los párrafos pueden ser párrafos deductivos, donde tenemos la oración principal que está en el principio. De ahí tenemos, por ejemplo, actualmente la industria ballenera está a punto de desaparecer. De ahí, ese es el párrafo deductivo, nos deduce lo que va a pasar, ¿no? De ahí el resto vienen a ser ya las ideas secundarias, las grandes manadas de ballenas que antes recorrían los océanos se han terminado. Ahora es preciso reducir la tecnología de la edad espacial. Si nos damos cuenta, el resto simplemente son ideas secundarias. El párrafo inductivo, la oración principal, en cambio, en estos párrafos inductivos siempre está al final. Veamos un ejemplo. Desde Canadá hasta Chile, los diplomáticos denuncian a los piratas de nuestros días por pasar en exceso en alta mar. Los pescadores canadienses aseguran que las aguas costeras rebosan de intrusos y expoliadores. Hasta ahí, nosotros nos están dando o nos están indicando de que hay ciertos piratas y que están haciendo, extorsionando las aguas costeras. Pero leamos la última parte. Independientemente de quien tenga la culpa, el hecho es que en los océanos navegan demasiados barcos de pesca, lo cual suscita grandes problemas para los peces y para los pescadores. Aquí tenemos el párrafo netamente inductivo. Nos induce, nos está indicando cuál es el hecho y cuál es la problemática. Los párrafos analógicos. Las oraciones aquí son independientes entre sí. No hay ni principal, aquí sí, ni secundarias. Entonces tenemos en la temporada regular de fútbol, el equipo Real Madrid, por mayoría de los partidos ante equipos que juegan a la defensiva. El Barcelona es un equipo que juega a la defensiva en su próximo encuentro con el Real Madrid. Seguramente será el ganador. México cayó en crisis económica en 1994 y afectó las bolsas de valores del resto del mundo. Nos damos cuenta que hay una oración y ahí se inicia otra oración, que era una de las características que tiene un párrafo, ¿no? Están unidas entre varias oraciones. México salió adelante con una política austeridad, lo que permitió la ayuda económica de otros países. Termina la oración y comienza otra. Grecia está en una de las crisis económicas que afecta a las bolsas de valores de todo el mundo. Terminó la oración y comienza otra de lo mismo, ¿no? Si Grecia aplica la misma política de austeridad que México en 1994, podrá salir adelante de su crisis económica. Los párrafos de transición es un párrafo breve que sirve de tránsito o de conector entre los párrafos.
Veamos el ejemplo, ¿no? Razones económicas han obligado a la mayoría de las naciones balleneras, incluso Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, suspendidas sus operaciones. Esto se debe a que cada año el costo de cazar ballenas aumenta a medida que decrece el número de los animales. Lo que está resaltado viene a ser el párrafo de transición. Según su contenido, los párrafos se clasifican en narrativos cuando cuentan o relatan una historia con personajes, acciones, tiempos y espacios. Cronológicos, que se refiere a la sucesión temporal. Los descriptivos, que es el objeto de la persona, el lugar, las ideas, a través del orden lógico, que describe netamente los hechos. Los argumentativos, que presenta una idea para convencernos, como yo les explicaba, ¿no? El argumentativo nos presenta una idea, un hecho para poder convencer al lector. Los explicativos, que nos sirven para aclarar estos hechos y ampliar. Los expositivos, que se presenta la información de manera organizada. Según su función y ubicación, los párrafos también se clasifican en párrafos de conclusión, párrafos de enlace, también llamados transición, párrafos de desarrollo, párrafos de introducción. Como nada es más hermoso que conocer, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. Esto lo dijo Cicero. Ahora vamos a estudiar lo que es elixir. La elixir es un proceso de sustitución que consiste en suprimir palabras que no son indispensables para una oración. A esto le llamamos elixir. Cuando nosotros tenemos una oración estructurada y que podemos sacar, extraer una palabra y que no nos va a alterar el contexto de una oración, sin que cambie el sentido del texto. Veamos ejemplos. María escribe en el pizarrón, Vicente en su cuaderno. Si nosotros podemos darnos cuenta, aquí se omitió el verbo escribir, lo cual no perdió el sentido. Yo podía haber dicho, María escribe en el pizarrón, Vicente escribe en su cuaderno, pero omití la palabra escribir. Pedro estudia para redacción, Juan para comunicación. Estoy omitiendo aquí, por eso está aquí esto señalado, ¿no? Estoy omitiendo otra vez escribir, ¿no? Pedro estudia para redacción, Juan estudia para comunicación. Entonces estoy omitiendo la palabra otra vez estudiar y no me altera el contexto de la oración. Se puede observar que si nosotros omitimos el verbo estudiar, por lo cual nunca pierde el sentido del contexto de la oración, porque el verbo es estudiar. Entonces, este es un elixir netamente de orden verbal. Su definición vendría a ser que viene del griego elixis, que significa omitir, que forma parte de las figuras literarias, que el objetivo netamente es omitir un elemento de una frase, omitir palabras de una frase. Veamos. La elixir consiste en la omisión entonces de la palabra sintácticamente necesaria. Por ejemplo, Joaquín estudia redacción, Vicente comunicación, ¿no verdad? Aquí vemos que omitimos la palabra. La LICE es la técnica en que no incluye algún término de oración, aunque sea necesaria la gramática. Veamos. Veamos que el concepto gramatical de elixir es que consiste en omitir, como les dije, una oración o una más palabras que son netamente necesarias para construir una oración completa. Los tipos de elixir: existen las elixir verbal, que es la que donde se omite el verbo, como vimos en el ejemplo de estudiar. El verbo era estudiar y lo omitimos.
Pedro estudia español hace 10 años. Manuel estudia, lo que está entre comillas, entre paréntesis, es el verbo que estoy omitiendo. Ejemplos de elipsis nominal. En el elipsis nominal se omite es un nombre o un pronombre o un sustantivo. Veamos el ejemplo, ¿no? Yo estaré con los amigos de Luis, tú con los amigos de Juan. Aquí vamos a omitir amigos. Este es una elipsis nominal porque la palabra amigos no es un verbo. Yo no puedo conjugar la palabra amigos. Yo amigo, tú amigos. No es una elipsis verbal. Solo cuando podemos conjugar y decimos elipsis verbal. Estudiar, correr, comer son verbos. Y si dentro de estos está en una oración repetitiva, yo puedo omitir una de ellas y automáticamente diría que es una elipsis verbal. Pero una elipsis nominal es cuando omitimos pronombres, omitimos nombres, omitimos sustantivos. Veamos el siguiente. ¿Quieres un café? No, gracias. Yo ya lo tomé. Puedo omitir el yo, porque estoy hablando de un pronombre. Recuerden los pronombres, ¿no? Yo, tú, él, la, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, imito el yo y digo, ¿quieres tomar un café? No, gracias. Ya lo tomé. Y no alteré la oración. Muchas gracias.